Hola, ¿qué tal? Soy Jesús Ángel Benito y como cada fin de semana desde Forex Índices les voy a ofrecer la previsión en los principales pares de divisas, el oro y la plata, para la semana que viene, del 11 al 15 de marzo del presente año 2013. Son las 19 horas GMT del viernes, en día 8 de marzo. No ha cerrado todavía el mercado, faltan 3 horas para que cierre, pero como vamos a ver a continuación, en el gráfico del eurodólar en temporalidad de 5 minutos, la cotización está ya totalmente paralizada. Debemos de tener en cuenta que quedan 3 horas de negociación y que los niveles que vamos a colocar seguramente sirvan ya para la salida del domingo por la noche. Si no tenemos ningún susto de última hora, seguramente el eurodólar pues quedará a dormir durante todo el fin de semana en la doble barrera que lo tiene sujeto desde hace jornadas del 1.3003 con gestión de mediano y de la línea de tendencia alcista de largo plazo que nos viene desde el año 2001. Esta doble barrera, como comentamos, seguramente pues sea el lugar de reposo de este fin de semana, salvo sorpresas de última hora. Como comentamos, quedan 3 horas todavía para que cierre el mercado, pero la cotización prácticamente está paralizada. Bueno, vamos a un gráfico de 4 horas para ver cómo se ha comportado la cotización del euro-dólar en esta semana que hemos terminado. Prácticamente, como podemos apreciar en la imagen, nos ha cerrado un poquito por debajo de su precio de apertura semanal. Vamos al gráfico de 4 horas para ver la evolución desde el domingo por la noche, en día 3, cómo se ha movido la cotización del euro-dólar. Vemos cómo arrancó el domingo por la noche, día 3 de marzo, en el 1.3024 y desde ahí enseguida se nos precipitó a la doble barrera, a la congestión de mediano y a la línea de tendencia alcista de largo. Doble barrera que durante toda la sesión de lunes ejerció muchísima fuerza de soporte y desde ahí inició un rebote alcista en la sesión americana que no llegó a tocar siquiera la congestión de mediano del 1.3085. Un poquito antes los inversores colocaron sus órdenes de venta. En la sesión del martes día 5, en la sesión europea, llegó muy cercano otra vez del 1.30, como vemos la cotización, pero las órdenes de venta también se colocaron un poquito antes de que tocara la cotización. Como vemos ya en la jornada del miércoles se nos precipitó a la baja con bastante fuerza, siempre amparado por la congestión de mediano largo y por la línea de tendencia alcista de largo. Vemos cómo en la sesión del jueves, día 7 de marzo, con la decisión de tipos de interés y la posterior rueda de prensa de Mario Draghi, presidente del Banco Central Europeo, la línea de tendencia volvió a ser clave determinante, sujetando y desde ahí, con un efecto trampolín, inició movimiento alcista muy importante en la sesión americana del jueves día 7, que le llevó a amenazar incluso la congestión de mediano del 1.3125, que a la postre en la apertura europea del viernes día 8 sería clave para este rebote tan potente que mantuvo la cotización del par durante la sesión americana con los datos de empleo de Estados Unidos, unos datos muy superiores a lo esperado en creación de empleo. Se esperaba una creación de empleo de 160.000 y ha quedado en 236.000. Como vemos, un dato muy bueno de creación de empleo y también la tasa de desempleo. Se esperaba que quedara en el 7,9% y al final ha salido en el 7,7%. Por lo tanto, datos de empleo muy buenos en Estados Unidos y el euro dólar, como vemos, pues se nos precipitó de la zona del 1.31 realizando un mínimo intrasemana en el 1.2955. Como vemos, ya imantada totalmente la cotización en la zona del 1.30 y en la línea de tendencia alcista de largo. Esta doble barrera, como comentamos, y si no hay sorpresas de última hora, pues será donde se quede a dormir todo el fin de semana la cotización del euro dólar. Vamos a iniciar, como siempre, nuestro recorrido desde temporalidades mayores. Iniciamos, como siempre, en temporalidad mensual para ver el escenario que nos marca la cotización del par en estas temporalidades. Bueno, vemos cómo vamos a expandir el gráfico. Antes de expandirlo, vemos la línea de tendencia que nos arranca en el año 2001, línea de tendencia que, como podemos apreciar expandiendo el gráfico, es lo que tiene imantada totalmente a la cotización del par desde hace casi un año. Gira un poquito a la baja, un poquito al alza por encima de ella, pero siempre
imantada la cotización, siempre vuelve a esta línea de tendencia. Si lo vemos en temporalidades menores de gráfico diario, semanal, lo podemos apreciar perfectamente. Va a quedar, como vemos, atrapada la cotización sobre esta línea de tendencia y la congestión de mediano largo del 1.3003. Desde el precio de apertura anual del 1.3205, la cotización del par consigue un retroceso de un 1,56% hasta estos niveles en los que va a cerrar hoy viernes desde su punto de partida anual. En lo que llevamos de mes de marzo, en estos primeros días de negociación del mes de marzo, retrocede un mínimo 0,46%. Vemos la formación de vela pirinola como nos mantiene esa indecisión de momento en el mes de marzo. De temporalidad mensual no vamos a destacar nada más, bueno, simplemente fijarnos en el rechazo en la zona del 1,36, la congestión histórica de muy largo plazo del 1,3606 como fue clave en el mes de enero y en la salida del mes de febrero para este movimiento bajista que mantiene la cotización del par desde principios del mes de febrero. De temporalidad mensual no destacamos nada más. Vamos a un gráfico de temporalidad semanal por si pudiera ofrecernos alguna información adicional. La verdad es que muy poquito nos ofrece en temporalidad semanal la cotización del euro-dólar. Simplemente ver también esta formación de vela perinola totalmente de indecisión con el que nos va a cerrar el periodo semanal un mínimo retroceso de un 0,20%. Marca ahora la cotización desde su precio de apertura semanal. Como vemos, siempre soportado. La semana pasada ya soportó esta doble barrera perfectamente a la cotización y esta semana también, como hemos visto día tras día, ha sido la clave sujetando a la cotización del par. De temporalidad semanal, poquito más que destacar, mejor dicho, nada más que destacar. Nos vamos a temporalidad diaria para ver qué detalles importantes. Bueno, vamos a destacar la línea de tendencia que nos viene desde el 24 de julio del año 2012, línea de tendencia delimitada de temporalidad diaria, por lo tanto, de mediano plazo, su quiebre, 21 de febrero, su triple confirmación y desde ahí el movimiento bajista, como vemos, golpeando jornada tras jornada esta doble barrera que está siendo clave para sujetar, como comentamos, a la cotización del par. De temporalidad diaria no destacamos nada más y vamos ya directamente a un gráfico de 4 horas para colocarle principales soportes y resistencias para la semana que viene, del 11 al 15 de marzo del presente año. En primer lugar, vamos a colocarle las principales resistencias. Como vemos, y salvo sorpresas de última hora, y hemos comentado ya en varias ocasiones, quedará imantada la cotización, se quedará a dormir en esta doble barrera. Si iniciáramos el domingo por la noche, día 10, si la cotización iniciara movimiento alcista desde el 1.3003, nos vamos a encontrar con una resistencia en el 1.3085, con gestión de mediano plazo. Desde ahí buscaríamos la siguiente en el 1.3125. Como vemos, esta semana pasada ha sido clave para sujetar a la cotización del par. Una línea de tendencia bajista de corto mediano nos la encontraríamos un poquito por encima en el 1.3155 aproximadamente, dependiendo del día en la cual atacara dicha línea de tendencia que nos arranca el 1 de febrero. Trácenla en sus gráficos si no la tienen, porque es una línea de tendencia ya con cierta categoría, prácticamente mes y medio de distancia desde su punto de partida y será importante en caso de que la cotización inicie movimientos alcistas. La principal fuerza de resistencia la semana que viene delimitada por el precio de apertura anual, 1.3205. La siguiente fuerza de resistencia con gestión de largo plazo, 1.3265. Otra doble barrera la vamos a topar en el 1.3315 con gestión de mediano y línea de tendencia alcista de mediano que, como hemos visto, fue quebrada a la baja en jornadas anteriores, exactamente el día 21 de febrero. Doble barrera en el 1.3315, desde ahí nos iríamos a buscar una congestión de mediano en el 1.3368 y la última resistencia para la semana que viene en el 1.3406. Niveles por la parte de arriba, ejerciendo resistencia. Vamos a echarle un vistazo completo a esta línea de tendencia que nos arranca, como vemos, el día 1 de febrero.
Atentos por si esta línea de tendencia fuera atacada la semana que viene, trácenla en sus gráficos porque puede ser importante en caso de que inicie movimientos alcistas la cotización del euro dólar. El domingo por la noche va a ser clave esta doble barrera, 1.3003 y la línea de tendencia alcista de largo plazo que prácticamente ya confluye, como vemos, con el nivel de congestión de mediano largo. Esta doble barrera, si iniciáramos la andadura el domingo por la noche, día 10, por debajo de los 1.2990, ya respetando, sobre todo si vemos que las primeras horas de negociación la cotización golpea sobre el 1.3003, si no consigue evolucionar por encima, podremos pensar negativamente para el euro dólar. La primera barrera de soporte la vamos a encontrar en el 1.2936, congestión de mediano largo. Desde ahí nos vamos con un recorrido muy amplio hasta una congestión de mediano plazo en el 1.2820. Siguiente barrera de soporte de la misma categoría que la anterior, 1.2760. Desde ahí vamos a buscar el principal soporte para la semana que viene, 1.2696, congestión de largo plazo. Y el último soporte que le colocamos para la semana que viene en el 1.2635, congestión de mediano plazo a 365 puntos de la cotización actual. Como ya hemos comentado en varias ocasiones desde que iniciamos el análisis, la clave inmediata para la salida el domingo por la noche estará delimitada por la congestión de mediano largo del 1.3003 y la línea de tendencia alcista de largo. Un posicionamiento por encima en las primeras horas de negociación nos podría anunciar movimientos de recuperación alcistas. Por el contrario, si esta doble barrera le costara cotizar por encima de ella en las primeras horas de negociación, podríamos ver movimientos bajistas importantes para la semana que viene. Como vemos en estos momentos, la cotización está activa todavía y cotiza incluso un poquito por encima del 1.3003. Bueno, acabamos con la previsión del par euro-dólar. Vamos con el par dólar-yen. Bueno, movimientos alcistas muy importantes, muy técnicos. Como siempre, el par dólar-yen nos ofrece oportunidades de negocio inmejorables. Vemos como su punto de partida de semana lo tuvo la cotización del par en los 93.58. Desde ahí fue a buscar un apoyo firme sobre el principal soporte, 92.93, con gestión de largo plazo. Encontró ese apoyo, como vemos, el martes en día 5. Vemos cómo encontró un apoyo perfecto y tocó en la sesión asiática también el día 6 y desde ahí evoluciona al alza, siempre quebrando los principales niveles y realizando su confirmación correctamente. Primero nos quebró al alza los 93.92, después los 94.64. Recordemos que en la salida del día 24 de febrero fue directamente a chocar con esta barrera, con este muro de contención con gestión de mediano largo. Lo ha quebrado al alza esta semana. También nos ha quebrado y se ha posicionado por encima de los 95.40, nivel de congestión de mediano que en la sesión asiática del viernes día 8 estuvo golpeando varias horas y ya en la sesión europea encontró un apoyo firme. Como vemos, nos ha realizado un máximo intrasemana en los 96.57, muy cercano a una congestión de mediano plazo que tenemos en los 96.71. Va a ser clave en la salida el domingo por la noche. Vamos a un gráfico de temporalidad mensual y vamos a iniciar el recorrido en temporalidades mayores. De temporalidad mensual, varios detalles importantes a tener en cuenta. Lo primero que nos llama la atención es que la línea de tendencia bajista de muy largo plazo que nos viene desde 1985, de momento ha sido quebrada el mes de enero al alza, aunque la confirmación de esta línea de tendencia la necesitamos en temporalidad trimestral, que es donde realmente está trazada dicha línea de tendencia que nos arranca en 1985. Está peleando de momento y si cierra el mes de marzo por encima sí que podríamos dar por quebrada esta directriz bajista de muy largo plazo, que por supuesto sería importante para la evolución del par en meses futuros. En lo que llevamos de año, desde el precio de apertura anual de los 86,76, la cotización del par
dólar yen consigue avanzar más de un 10%, exactamente un 10,38% avanza en estos momentos desde su precio de apertura anual. En lo que llevamos de mes de marzo también consigue un avance ya muy importante de un 3,45%. De gráfico de temporalidad mensual no vamos a destacar nada más, simplemente que mientras no nos vuelva a perder los 92-93, este nivel de congestión de largo plazo, los movimientos seguirán siendo alcistas. Otra cosa sería si este nivel de los 92-93, que como hemos visto anteriormente en temporalidad de 4 horas, ha sido clave para sujetar a la cotización del par esta semana. Repito, mientras no pierda este nivel, no tendremos miedo de movimientos bajistas importantes para las próximas semanas. Vamos al gráfico de temporalidad semanal para ver si nos ofrece alguna información adicional. Bueno, poquito más, simplemente como los 92-93 han sido clave durante 4 semanas consecutivas. Primero el quiebre, una confirmación, otra confirmación y tercera confirmación. Y con esta ya se nos ha ido al alza con muchísima fuerza. Vemos como el periodo semanal logra cerrar con unos avances de un 2,34% por encima ya de la congestión de mediano largo de los 94-64 que había sido clave a principios del mes de marzo, sujetando a la cotización perfectamente. Vamos a un gráfico de temporalidad diaria para ver si nos ofrece alguna información adicional. Poquito más, simplemente ver la línea de tendencia que nos viene desde el 13 de noviembre de 2012, línea de tendencia de mediano plazo, sigue vigente, no ha sido testeada ni siquiera en una ocasión y vemos a la cotización bastante alejada. Cuidadito con este cruce de líneas, sería para el 25 de marzo aproximadamente, 25-26 de marzo, porque podría ir a darle un intento de quiebre hasta doble barrera tan potente, congestión de largo plazo en los 92-93 que confluye con la línea de tendencia alcista de mediano plazo. Es una suposición simplemente, pero los inversores siempre ponen en el punto de mira estas dobles barreras históricas que suelen ser siempre muy efectivas para sujetar o en su defecto si sufre un quiebre importante la cotización para irse a la baja. De momento vamos a colocarle principales soportes y resistencias para la semana que viene. Vamos a comprimir un poquito el gráfico para verlo mejor. Por la parte de arriba vamos a colocarle primeramente las principales resistencias. La primera que se va a encontrar 96,73, congestión de mediano plazo, primera resistencia. Otra de la misma categoría que la anterior en los 97,30. La siguiente, congestión de mediano largo y principal resistencia de la semana, 98,58. Atentos con este nivel porque es siempre muy respetado. Y de los 98,58 nos vamos ya a la congestión de largo plazo, muy cercana a los 100 yenes por dólar, exactamente en los 99,75 yenes por dólar le colocamos la última barrera de resistencia, 400 puntos de la cotización actual. Por la parte de abajo tenemos como primera fuerza de soporte una congestión de mediano plazo, 95,40. Desde ahí buscaríamos apoyo en el principal soporte de la semana que viene, 94,64. Observen el detalle que nos dejó el día 24 de febrero sobre este nivel histórico de mediano largo plazo. Atentos para la próxima semana, principal soporte 94,64. Desde ahí iríamos a buscar una congestión de mediano plazo, los 93,92. Siguiente soporte, congestión de largo plazo en los 92,93, soporte importante. Y desde ahí nos precipitaríamos hasta el último soporte en los 92,10 yenes por dólar. Niveles inmediatos a vigilar por la parte de abajo, congestión de mediano 95,40, por la parte de arriba, congestión de la misma categoría, actuando como primera fuerza de resistencia 96,73. Bueno, continuamos con el análisis. En esta ocasión vamos con el par libra-dólar. Bueno, como podemos ver, sigue su senda bajista. Vamos a ampliar el gráfico de 4 horas para ver qué recorridos nos ha ofrecido la cotización del par en la semana que hemos terminado. Bueno, nos arrancó la cotización en el 1,5041 y enseguida vino a buscar un apoyo firme en el 1,5005, congestión de mediano largo que ya fue clave para sujetar a la cotización del par el día 1 de marzo. Vemos como en la sesión europea del lunes 4 de marzo
encontró un apoyo claro y firme sobre esta congestión de mediano largo. En la sesión americana del mismo día nos quebró al alza la congestión de mediano en el 1,5103, encontró un apoyo firme finalizando ya la sesión americana del lunes y desde ahí movimiento alcista. El nivel psicológico del 1,5200 fue clave, determinante. No dejó pasar ni un puntito siquiera a la cotización y desde ahí lo único que hizo la cotización fue retroceder. El martes día 5 se posicionó en la congestión de mediano del 1,5103, aunque fue rechazada al alza. Vemos como en el inicio de la sesión europea del miércoles día 6 quebró a la baja el 1,5103, nos hizo una confirmación perfecta y desde ahí recorrido bajista importante hasta la zona del 1,50. Otra vez, como vemos, la sesión americana cerró por debajo incluso de este nivel. La sesión asiática del jueves, día 7 de marzo, también estuvo posicionada la cotización. Con la decisión de tipos de interés por parte del Banco Central inglés, tuvo un repunte muy importante de 90 puntos prácticamente la cotización. Recordemos que en la última reunión del Banco Central inglés el mes pasado hubo varios funcionarios que abogaron y que votaron por una reducción de tasa de tipos en el Reino Unido. De ahí que los inversores ya lo hubieran descontado esa reducción y cuando el Banco Central inglés hizo su publicación dejándolo en el 0,50%, de ahí que repuntara la cotización. Pero bueno, volvió otra vez a las andadas y durante la sesión del viernes ya se nos posicionó en la zona del 1,50 y con la publicación de los datos de empleo de Estados Unidos pues vemos cómo incluso va a cerrar por debajo de una congestión de mediano plazo que el par tiene en el 1,4949. Va a ser clave este nivel del 1,4949 el domingo por la noche cuando abra el mercado. Vamos a la temporalidad mensual para iniciar el recorrido habitual. Lo que más nos llama la atención, por supuesto, es la línea de tendencia alcista que nos viene desde enero del año 2009, el quiebre que ha tenido en el mes de febrero. Vemos un quiebre bastante decidido de la cotización y vemos como en lo que llevamos de mes de marzo también retrocede. Desde el punto de apertura anual, desde el precio de apertura anual que este par lo tiene en el 1,6248, consigue un retroceso importante de casi un 8%, exactamente un 7,98% desde el 1,6248. Retroceso muy importante para llevar solo 2 meses y una semana de negociación. En lo que llevamos de mes de marzo, como vemos también, mantiene ya un movimiento bajista con un retroceso de un 1,43%. Para llevar pues una semana prácticamente solamente del mes de marzo ya es un retroceso importante. La libra esterlina se muestra débil no solamente frente al dólar americano, sino frente a las principales divisas a nivel mundial. Bueno, de temporalidad mensual no vamos a destacar nada más, simplemente, bueno, que está alejado del precio de apertura anual ya y que la línea de tendencia alcista de largo ha sido quebrada a la baja, aunque de momento no ha sido confirmada. Vamos al gráfico de temporalidad semanal. Bueno, el gráfico de temporalidad semanal nos ofrece poquita información, simplemente ver el quiebre y la confirmación. En temporalidad semanal sí que hemos tenido la confirmación de esta línea de tendencia alcista de largo y desde ahí se nos ha precipitado a la baja a la zona del 1,50. Como vemos va a cerrar en la zona del 1,4950 aproximadamente. En la semana que hemos terminado la cotización del par consigue un retroceso de un 0,61%. Vemos también como por la parte de arriba, desde el precio de apertura anual, no ha cotizado ni un día siquiera por encima del 1,6248. Ya era detalle muy importante a tener en cuenta desde los primeros días de negociación. Bueno, vamos a colocarle principales soportes y resistencias para la semana que viene. En primer lugar, el nivel inmediato a vigilar 1,4949. Si consiguiéramos abrir por encima de este nivel el domingo por la noche y encontrara un apoyo firme, iríamos a buscar el 1,5005. La siguiente resistencia en una congestión de mediano 1,5103. Otra importante va a ser la principal resistencia para la semana que viene, 1,5200. Recordemos el rechazo que ha tenido esta semana, el día 5 de marzo,
de esta congestión de mediano, además nivel psicológico. Del 1,5200 nos encontramos con otra resistencia de la misma categoría que la anterior en el 1,5276. Siguiente resistencia también de mediano plazo en el 1,5365. Es la última que le colocamos para la semana que viene. Por la parte de abajo, si la cotización del par no consigue remontar el 1,4949, nos encontramos como primer soporte una congestión de mediano en el 1,4854. Desde ahí vamos a buscar una serie de soportes, todos ellos de la misma categoría que la anterior. 1,4789. El siguiente 1,4676. Otro lo topamos en el 1,4566 y directamente a la congestión de mediano largo del 1,4470, ya bastante alejada de la cotización actual. El nivel inmediato a vigilar el domingo por la noche cuando abra el mercado 1,4949. Dependerá si iniciamos el recorrido por la parte de abajo o por la parte de encima o por la parte de arriba. De todas formas, mientras no consiga evolucionar por encima del 1,5005, no vamos a ver movimientos alcistas para el par la semana que viene. Vamos con el euro-yen. Bueno, el euro-yen nos ha tenido los primeros días de negociación, la cotización muy mantada por el nivel de congestión de mediano largo de los 121,71. La cotización el domingo por la noche, día 3 de marzo, arrancó un poquito por encima en los 121,89 y enseguida se nos precipitó a esta fuerza de imán tremenda que tenemos en los 121,71. Tan solo en la sesión americana del miércoles día 6 ya consiguió desprenderse claramente de los 121,71 y desde ahí movimientos alcistas importantes, con la conferencia de prensa de Mario Draghi en la sesión americana del jueves día 7 ya inició movimiento, como comentamos, alcista muy importante, se posicionó en la congestión de mediano de los 124,33 y desde ahí encontró impulso alcista en la apertura asiática del viernes día 8. Como vemos, llegó a realizar incluso un máximo intrasemana cercano a los 126 yenes por euro. Su cierre va a tener en la zona de los 124,75, como podemos apreciar en la imagen más o menos que va a cerrar la cotización del euro-yen. Iniciamos el recorrido desde temporalidad mensual. Vamos a ver temporalidad trimestral para ver el detalle de esta línea de tendencia que nos arranca en el año 2000, quebrada con fuerza en el segundo trimestre del año 2010, confirmada en el segundo trimestre del año 2011. Vemos cómo está peleando desde hace 3 meses, prácticamente desde la apertura anual está peleando con esta línea de tendencia. Esto lo apreciamos perfectamente en un gráfico de temporalidad mensual. Vemos cómo lleva 3 meses consecutivos peleando, ejerciendo muchísima fuerza de imán sobre la cotización. Esta línea de tendencia, de hecho, la tenemos muy pegada en estos momentos a la misma. Va a ser clave para este año 2013. Esta línea de tendencia alcista de muy largo plazo y en torno a ella pues se nos pueden generar, como siempre, oportunidades de negocio. Desde el precio de apertura anual de los 114,54, la cotización del euro-yen consigue un avance muy importante de un 8,61 desde su punto de partida el día 1 de enero. Como vemos, en el periodo mensual, en lo que llevamos de mes de marzo, también avanza con fuerza un 2,85%. De temporalidad mensual no destacamos nada más. Vamos a un gráfico de temporalidad semanal para ver los detalles. Bueno, pues la verdad que poquito más, simplemente por la parte de arriba, el nivel de los 127 ejerció durante 3 semanas consecutivas fuerza de resistencia y vemos como semana tras semana la fuerza de imán que ejerce esta línea de tendencia tan potente de largo plazo que nos viene desde el año 2000, pues la cotización del par baila el son que le toca realmente esta línea de tendencia con muchísima fuerza de atracción sobre la cotización y por la parte de abajo ver el detalle como los 121,71 pues lleva 2 semanas siendo clave para sujetar a la cotización del euro-yen. En lo que llevamos, bueno, estamos acabando ya prácticamente la semana, quedan solo 2 horas y media de negociación, pues consigue un avance muy importante también en el periodo semanal el euro-yen de un 2,30% en estos momentos. Dependiendo de dónde cierre, pues será un 3,20 o un 3,40, pero merodeando siempre ese avance porcentual.
De temporalidad semanal no destacamos nada más. Nos vamos al gráfico de temporalidad diaria para ver la línea de tendencia alcista de mediano que nos viene desde el 13 de noviembre, quebrada a la baja el pasado 25 de febrero y vemos cómo la cotización en estos momentos, vamos a expandir el gráfico para ver los detalles, vemos cómo la cotización se nos ha metido otra vez. Tiene un pequeño triángulo, línea de tendencia alcista de muy largo plazo y la línea de tendencia alcista de mediano plazo. La cotización está encerrada, además apoyada también por la congestión de mediano de los 124.33 por la parte de abajo y por la parte de arriba los 125.30. Esta doble barrera por la parte de arriba y esta doble barrera por la parte de abajo será clave en la salida del domingo por la noche cuando abra el mercado. Volvemos al gráfico de 4 horas para ver los principales soportes y resistencias que le colocamos al euro-yen para la semana que viene. Por la parte de arriba, y como acabamos de comentar, la primera fuerza de resistencia la vamos a encontrar delimitada por la congestión de mediano plazo de los 125.30. Antes tenemos la zona de los 125 que nos pasa a la línea de tendencia alcista de muy largo plazo, pero vamos a obviar esta línea de tendencia y nos vamos a ir directamente a los 125.30. El quiebre de los 125.30 al alza nos llevaría con un recorrido muy amplio hasta la principal fuerza de resistencia la semana que viene, 126.97, congestión de largo plazo. Atentos porque es un recorrido muy amplio. Y de los 126.97 iríamos directamente a una congestión de mediano plazo en los 129.48. Como vemos, casi a 500 puntos, de la cotización actual. Por la parte de abajo necesitamos que la cotización arranque el periodo semanal por debajo de los 124.33. Si lo consigue, vamos directamente a la congestión de mediano largo en los 121.71, que va a ser la principal fuerza de soporte para la semana que viene. De los 121.71 vamos directamente a la última fuerza de soporte en los 118.90, también prácticamente a 600 puntos de la cotización actual, un poquito menos, a 580 puntos. Por la parte de arriba, primera resistencia inmediata a vigilar, 125.30. Por la parte de abajo, primer soporte inmediato a vigilar, 124.33. Bueno, para finalizar vamos a echarle un vistazo a las cotizaciones del oro y la plata, aunque realmente esta semana ha sido totalmente anodina. Las cotizaciones de la plata y sobre todo del oro no se han movido prácticamente nada, ni la cotización de la plata ni la del oro. Vemos cómo la plata nos arrancó la semana en los 28.60 y desde ahí se ha mantenido enrangada, muy atrapada siempre por el nivel de congestión de mediano plazo de los 28.75. En la sesión del viernes vemos cómo le ha dado un intento a los 29.25, es un nivel de congestión de mediano siempre respetado por la plata y vemos como desde ahí ha sido rechazado. Por la parte de abajo será clave en la salida el domingo por la noche los 28.75 y por la parte de arriba los 29.25. En lo que llevamos de año vamos a darle un vistacito en temporalidades mayores a la plata. Vemos cómo este triángulo formado por la línea de tendencia bajista de largo y la alcista de largo que nos viene desde octubre del año 2008 ha sido quebrado a la baja. Vemos cómo desde su punto de partida anual en los 30.01 pues la cotización de la plata retrocede un 3,27%, apoyándose en una congestión de mediano largo de los 27,86. De temporalidad mensual, simplemente destacar que en lo que llevamos de mes de marzo pues tiene un avance mínimo de un 1,54%. Vamos a temporalidad semanal para ver si pudiera proporcionarnos alguna información adicional. Pues nada más, la verdad simplemente que por la parte de abajo los 27,86 van a ser clave la semana que viene como lo ha sido la semana presente. Vemos el avance que tiene, con el que nos va a cerrar esta semana un 1,45%. ¿no? Vamos a tener de avance con el cierre semanal en la zona de los $29 por onza, nos va a cerrar la plata. En temporalidad diaria, pues muy poquito, simplemente ver cómo se muestra muy errática, muy dubitativa y con un movimiento en rango de corto plazo. La cotización de la plata por la parte de arriba delimitado por los 29,50 y por la parte de abajo por los 27,86. Vamos al gráfico de 4 horas y le colocamos principales soportes y resistencias
para la semana que viene a la cotización de la plata. Por la parte de arriba, la primera resistencia que se va a encontrar 29.25. Desde ahí vamos a buscar la siguiente de la misma categoría que la anterior, con gestión de mediano en los 29.80. Muy cercano nos pasa el precio de apertura anual en los 30.01. La siguiente resistencia con gestión de mediano plazo 30.49 y la última se la colocamos en otra con gestión de mediano plazo en los 30.97. Por la parte de arriba necesitamos el quiebre de la congestión de mediano de los 28.75, eje central de operaciones desde el pasado día 20 de febrero. El quiebre de este nivel nos llevaría directamente al principal soporte para la semana que viene, 27.86. Desde ahí iríamos a buscar una congestión de mediano plazo que actuaría como soporte en los 27.09, es el último que le colocamos. Por la parte de abajo, como comentábamos, 28.75, primer soporte inmediato a vigilar. Por la parte de arriba, 29.25. Bueno, para terminar vamos con la cotización del oro. El oro imantado totalmente por los 1.577. Es una congestión de mediano plazo respetadísima siempre por la cotización del oro. Vemos como durante toda la semana, desde el domingo por la noche, que abrió justo sobre este nivel, ha cotizado un poquito por debajo, un poquito por encima, pero siempre vuelve a la congestión de mediano de los 1.577. Como vemos, va a cerrar totalmente atrapado en esta congestión, se quedará a dormir ahí durante todo el fin de semana. Vamos a los gráficos mayores para ver la situación y la salud del oro en el largo plazo. Bueno, en el largo plazo ya vemos como si es su senda alcista, aunque desde hace un año, pues prácticamente, desde hace año y medio, perdón, pues prácticamente se encuentra merodeando esta zona de los 1.700, los 1.800. Desde el precio de apertura anual, que el oro lo tiene en los 1.662, su punto de partida, la cotización del oro retrocede un 5%, un 5,02 exactamente, desde el precio de apertura anual de los 1.662. Vemos cómo en lo que llevamos del mes de marzo está en estos momentos cotizando sobre el precio de apertura del mes de marzo en los 1.582, ni avanza ni retrocede en lo que llevamos de primeros días de negociación de marzo. Vamos al gráfico semanal para ver los detalles que nos puede ofrecer la cotización en esta temporalidad, poquito más, simplemente que durante el mes de enero se mantuvo totalmente imantada la cotización en su precio de apertura anual y desde ahí cuando se nos desprendió con fuerza, pues tiene este retroceso del 5,2%, el 5,02% desde el día 1 de enero. La semana, pues bueno, va a acabar prácticamente en tablas. Como vemos, un pequeño avance de un 0,11% a estas horas de negociación del viernes por la tarde, prácticamente en tablas. Como comentamos, cerrará la presente semana el oro en la zona de los 1.577. En temporalidad diaria, pues prácticamente nada más que destacar, simplemente como los 1.577 es la pieza clave el domingo por la noche cuando abra el mercado. Debe de desprenderse de esta congestión de mediano para que nos oriente la semana que viene. Si no consigue desprenderse con claridad de los 1.577, va a seguir sin orientarnos el oro de la dirección que pueda tomar la semana que viene. Volvemos al gráfico de 4 horas y le colocamos principales soportes y resistencias. Como comentábamos, los 1.577 van a ser claves. Si consigue iniciar el periodo semanal por encima de esta barrera, vamos a buscar una resistencia con gestión de mediano largo, 1.608 dólares por onza. Desde ahí nos encontramos con otra con gestión de mediano en los 1.500, en los 1.644 y directamente al precio de apertura anual en los 1.662. Sería la última resistencia que le colocamos para el periodo. Si consigue iniciar el periodo semanal por debajo de los 1.577, nos vamos a encontrar con una congestión de mediano en los 1.550. Desde ahí directamente a otra barrera de soporte de la misma categoría, 1.515. Y un último soporte también de la misma categoría que los anteriores en los 1.476 dólares por onza. Bueno, pues acabamos el análisis de previsión en los principales pares de divisas, el oro y la plata, para la semana que viene, del 11 al 15 de marzo del presente año 2013. Como siempre le comentamos,
Desde Forex Índices nuestro objetivo es que estos niveles les sean de utilidad. Muchas gracias. Cualquier duda, cualquier comentario nos lo hacen llegar a través del formulario de contacto de nuestra página y como siempre y todas las jornadas, todos los días, el lunes estaremos a primera hora de la mañana a partir de las 6 GMT con nuestras sesiones de análisis en vídeo. Las pueden ver en nuestra página web en la sección de análisis diario. Todos los días a primera hora de la mañana colocamos la previsión para la operativa intradía. Nada más, muchísimas gracias a todos, buen fin de semana y hasta el lunes.